especialidad de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es también vocal de enseñanza de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Geriatría y es un honor para nosotros contar con su asistencia. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En los próximos minutos voy a hablarles sobre el tema que me encomendaron en esta mañana, sobre las consideraciones que tienen que hacer cuando intenten tamizar a alguien, persona mayor, y en el momento en que piensen sobre su esquema de vacunación. El objetivo entonces de la presentación será comprender los conceptos del tamizaje, potencialmente, porque cambian en comparación con las personas mayores, y cuáles son las particularidades que tenemos que considerar al momento de prescribir un esquema de vacunación. Y esto es lo que vamos a ver hoy, principalmente con el tamizaje con 3 ejemplos, cómo podría comportarse la dislipidemia, la diabetes y la osteoporosis, y algunas consideraciones sobre algunos tipos de vacunas. Muy bien. Lo más fácil que hubiera sido en esta presentación es que yo les pongo un slide, una diapositiva sobre esto es lo que dice la sociedad americana, esto es lo que dicen los europeos sobre tamizaje, estas son las pruebas que tienen que hacer y ahí irnos unas por unas. No, eso es lo que está mal, porque lo que tienen que entender es que las personas mayores no se comportan como las jóvenes. E incluso las recomendaciones que se hacen de las sociedades para nuestras poblaciones tienen que tener un raciocinio. Y no es que sigan al pie de la letra todas esas cosas. Son recomendaciones finalmente. Como dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, el tamizaje es básicamente encontrar datos clínicos, más bien encontrar una enfermedad antes de que dé signos y síntomas. Punto, se acabó. En todas. Entendamos tamizaje oncológico y tamizaje no oncológico. Quizá ustedes, cuando les hablan de tamizaje, lo primero que les viene a la mente es encontrar cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, pero también existe el tamizaje no oncológico, como encontrar a la osteoporosis, como documentar problemas de dislipidemias tempranos antes de que te dé un infarto, como encontrar cifras de glucosa elevadas antes de que tengas diabetes o prediabetes. Lo que busca un esquema de tamizaje es identificar este problema y ofrecer un tratamiento o una intervención. Pongamos de ejemplo a la enfermedad de Alzheimer. El día de hoy o al día de hoy no tenemos un método que prediga exactamente quién va a ser y quién no va a ser enfermedad de Alzheimer. Tenemos factores de riesgo. Lo digo o lo pongo como ejemplo porque recientemente, ustedes recuerdan, salieron 3 fármacos que después de muchísimo tiempo no habían habido nuevos medicamentos y que el beneficio que implica o que ha dicho la industria es que efectivamente sirve para disminuir la base fisiopatológica de la enfermedad, que es aclararte el beta-amiloide, que el beta-amiloide causa destrucción neuronal y luego entonces los datos clínicos de la enfermedad. Entonces son personas que tamizan, que le sacan sus factores de riesgo, que les ofrecen el tratamiento, pero quizás que esto sea muy tarde. Sí, efectivamente, al momento en que comparan las resonancias pre y post tratamiento, hay una diferencia, pero clínicamente no se demuestra. ¿Para qué me sirvió? Entonces, si vamos a considerar tamizar a alguien por algo, tienen que considerar que deben de tomarlo tempranamente para que le den un tratamiento y que esto pueda disminuir su mortalidad. Es lo más importante. Lo que busca cualquier esquema de tamizaje es que no te mueras. ¿A quiénes? Hablando específicamente de la enfermedad de Alzheimer, hay muchísimos factores de riesgo. Ser portador o ser homocigoto para la apolipoproteína epsilon 2 se vuelve un factor de riesgo bestialmente importante, no en todas las poblaciones. O sea, hacer esas pruebas en nuestro país quizás no tenga el mismo impacto que lo que tendría en un país
del hemisferio más norte. Si ya la voy a buscar, si tengo todos los métodos, si tengo la prueba, lo que voy a tratar entonces también es de darle un tratamiento que sea accesible. Regresando a la enfermedad de Alzheimer, estos nuevos tratamientos se salen por completo del esquema de paga de cualquier persona. Más de $1,000,000 al año, a ver quién lo aguanta. Si tienes un seguro de gastos médicos ilimitado, pues lo vas a poder soportar. Si tienes un esquema como los que utilizamos actualmente, 2, 3 o 4 millones, se acabó. Porque además, no solamente tienen enfermedad de Alzheimer, tienen otras comorbilidades que aceleran todo. Situémonos entonces en esta parte de la diapositiva, en donde lo que yo busco es encontrar a los sujetos en esta etapa muchísimos años antes de que el paciente lo diagnostique, ¿no? Otro ejemplo es probablemente el cáncer de la próstata. Está recomendado comenzar el escrutinio, dependiendo de dónde lo lean, a partir de los 45, 50 años, dependiendo de la sociedad que te recomiende. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomarlo en esta parte, que ya más bien es diagnóstico de cáncer y que te queda una pobre expectativa de vida y qué vas a hacer con esto, a que si lo encuentras muchos años antes, cuando en realidad es que en ese momento te puedo yo tratar y esto se va a solucionar. De ahí que andar pidiendo antígenos prostáticos a los 80 años es un error terrible. No sirve para nada como tamizaje. Porque ¿qué le vas a ofrecer? Ya te lo encontré o ya te encontré un factor de riesgo elevado. Solo te voy a someter a la gama de cosas si estás en esta etapa de tu vida, cuando te faltan 1 o 2 años. ¿Cuántos años va a vivir la persona con el cáncer? Se va a morir con el cáncer y no del cáncer. ¿Me siguen? Entonces, cuando estén en sus consultorios, es que mi seguro social o mi paciente me está exigiendo esto. Bueno, si el paciente se lo quiere hacer, está bien, pero hay que racionalizar con él, diciéndole la poca o nula efectividad que va a tener someterlo a una prueba. Si ustedes juzgan estos criterios propuestos por Wilson y Junger, este método de detección tendría que resolver un problema, tendría que tener un método diagnóstico aprobado y que sea sensible y específico prediciendo el desarrollo de la enfermedad, tendría que tener una terapéutica y tendría que tener una política, tendría que generar un cambio en la política de a quién tratar. Yo no sé qué harían ustedes, porque si ustedes fueran secretarios de salud y te habla el presidente y te dice, a ver, tienes 2 opciones para tratar estas 2 enfermedades o para tamizar estas 2 enfermedades porque te vamos a soltar dinero para incluirlo a tu sistema de salud. Enfermedad de Alzheimer o cáncer de la mama. A ver, escojan. A ver, escojan. ¿Ya? Entonces, todo eso, esos pensamientos son los que los políticos, los que se dedican a la salud pública, realizan o toman en consideración para poder determinar qué tanto punch, qué tanto inversión le hacen a estos sistemas de detección. Y si nos vamos si vamos a considerar tamizar a alguien, tenemos que tener en mente los riesgos y los beneficios. Luego se los digo, lo más sencillo es que yo te pusiera, estas son las recomendaciones y vamos una por una. No. Ustedes pueden ir a leer las recomendaciones de donde ustedes quieran, incluso las mexicanas, pero si vas a someter a tu paciente a una de estas recomendaciones, ten en mente que, ¿qué estás buscando? Que se muera menos, que tenga mejor calidad de vida, que mejores tu calidad de atención, pero ¿qué va a pasar con esto? El sobrediagnóstico que hay, por ejemplo, con el síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una enfermedad, es un factor de riesgo. El papel de la metformina previniendo el desarrollo de diabetes en metabólico, híjole, súper controversial. Pero ahí tienen a todos prescribiendo metformina, porque ya te tamicé, ya te encontré, y hay que disminuirte el riesgo. Cuando quizás lo más oportuno hubiera sido dieta y ejercicio. Tiene más efecto que andar dando metformina. Mejor invertirle en un programa de educación en salud
Si es que me voy a aventar a tamizar sobre estas cosas. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si también tengo falsos positivos? Como la epsilon 4 en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué tal si ahorita en este momento todos nos hiciéramos pruebas sobre ser homocigotos? Y te sale el resultado y te sale positivo. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Voy corriendo a que me pongan el fármaco? ¿O me espero? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Porque incluso también, y ustedes lo ven, doctor, no me mande a hacer la mastografía porque en serio me pongo muy mal. En lo que me dan el resultado, me pongo fatal. Me pongo fatal. En este ejemplo, el tiempo que yo voy a obtener entre que hago mi intervención y el beneficio es, por favor, lo que tienen que tomar en cuenta. De ahí que el consejo más importante que te dejo hoy es que calcules la expectativa de vida de tu paciente. Hay muchas formas de hacerlo ahora, pero la visualización de cuántos años va a vivir es lo que a ti te dice qué es lo que tienes que hacer. De nada te va a servir tamizar a alguien que va a vivir 2 años o 3 años en comparación a si lo tamizas y va a vivir 10 o 15 años. Y es que por eso la geriatría, que cuando es la atención geriátrica a partir de los 60 o 65 años, tiene un rango muy amplio de probabilidades de atención. No son las mismas pruebas, las de tamizaje de una persona de 60 a una persona de 90, ¿me comprenden? Porque yo espero que la de 60 viva muchos años y la de 90 en realidad es que ya va más allá de su expectativa de vida, al menos en nuestro país. Habrá personas de 90 años muy saludables que sí se necesiten tamizar de ciertas cosas, pero hay que empezar a discriminar qué es lo que más te conviene. La expectativa de vida y el beneficio de que vas a tener es lo más importante. Y algunas preguntas que te debes de hacer, ¿no? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Voy a mejorar su desenlace? O sea, si yo te encuentro que tienes cáncer de próstata y te doy un tratamiento, ¿va a hacer que vivas más? ¿Va a hacer que vivas menos? ¿Cómo se pueden tapar en un momento por el cáncer? Igual no. Nadie lo sabe. Estoy gastando o haciendo gastar recursos de manera innecesaria, sobre todo ustedes que están en hospitales públicos, Seguro Social, ISSSTE, ¿no? Y que nos dicen todo el tiempo, hay que optimizar, y hay que optimizar, y hay que optimizar. Quizás en la práctica privada tenemos más libertad para hacer eso, pero en un sistema público en donde nos piden que optimicemos recursos, tu cuenta. Y si me sale entonces, ¿qué voy a hacer con ese resultado? Ya me salió positivo, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero también sale lo contrario, bueno, ya, la mastografía salió negativa, pero ¿suficiente? ¿Es que es el mejor estudio para una mujer de 60 años la mastografía o mejor la llevo a mastografía con ultrasonido? ¿Es la mastografía suficiente en una mujer de 80 años? Son las cosas que ustedes tienen que considerar. Ok, te voy a tamizar, te encontré y vas a poderlo comprar. Digo, creo que en este momento a lo mejor no tenemos tanto problema con la gratuidad de los fármacos, pero no todas las gentes tienen acceso al sistema de salud. Entonces, saber si va a poder costear el tratamiento, pues se vuelve parte ética de nuestra función diaria. De ahí que tamizar a las personas mayores es controversial en algunas condiciones porque tienen múltiples comorbilidades. Imagínense en un mismo momento peleando a la diabetes, con la hipertensión, con la dislipidemia, con la enfermedad articular degenerativa, con las caídas, con la fragilidad. Y aparte yo le busco cáncer. O sea, ¿qué lo va a matar primero? ¿Qué va a acabar con su vida primero? Hay que considerar otras cosas, el estado funcional, el estado cognitivo, el estado nutricio, y quizás esas intervenciones de tamizaje sean mucho más importantes que estar buscando una enfermedad de etapas tempranas. Nadie considera a los síndromes, ninguna guía considera a los síndromes geriátricos, y los síndromes geriátricos tienen un impacto negativo en el desenlace o en el acortamiento del estilo de vida, de la expectativa de vida.
Ninguna guía internacional, cuando te dicen, sí, realiza una colonoscopía cada 5 años en estos pacientes, implica el impacto que puede llegar a tener, que además esté frágil, ¿no? Cuando es muy probable que, nuevamente, el paciente muera con el cáncer y no del cáncer. Y nuestros pacientes son infraestimados en los estudios poblacionales y sobre todo en las personas más mayores. Alcanzamos a agarrar o a representar a personas de 60 años, 65 años, pero la representatividad de las personas de más de 75 es muy poca. No sabemos qué hacer o tenemos poca idea sobre qué hacer con esas personas añosas. Y mientras más pasan los años, menos. O sea, el estudio aleatorizado de una persona de 90 años de tamizaje de lo que ustedes gusten no existe. 3 ejemplos. La dislipidemia es uno de ellos. Sí, efectivamente, todos los estudios encuentran que tener colesterol alto es un factor de riesgo cardiovascular, pero como prevención primaria en las personas mayores no se ha encontrado que tenga un impacto. Entonces, ¿para qué pediría yo un perfil de lípidos si no te voy a dar un tratamiento que tenga un impacto? Prevención primaria. Y si voy a tamizar a alguien, ¿a qué edad hacerlo y con qué hacerlo? Te pido todo el perfil, te pido un perfil en específico. Diabetes es otro ejemplo. No es que creo que tiene diabetes, le voy a pedir estudios, no. Ay, ¿cómo está su hemoglobina glicosilada? Vamos a pedirle una, pues nunca se le hemos pedido. ¿No? Supongamos que, bueno, aquí en tamizar definitivamente a las personas más jóvenes, pero en este estudio que involucró a personas mayores y que se realizó en una base nacional de los Estados Unidos que involucró más de 13,000 sujetos, los tamizaron con glucosas matutinas y con hemoglobinas glucosiladas, y lo que veían efectivamente es que aquellos que hacían prediabetes, al final de los 5 años de seguimiento seguían con prediabetes, sí un grupo pequeño hacía diabetes, pero un gran porcentaje de estos pacientes se murieron no de diabetes. Lo mismo sucedió con la hemoglobina glucosilada. Y la mayor parte de ellos, que desde el principio estaban normoglicémicos, siguieron normoglicémicos. Supongamos que un paciente se pone rebelde rapidísimo y dice, ¿sabe qué, doctor? No me interesa, yo voy a seguir comiendo mis pasteles, no me voy a tomar la pastilla, no me estoy buscando cosas. Oiga, señor, no me interesa. Para que la enfermedad acabara con su vida, habrían pasado más de 15 años. O sea, si alguien tiene 75, apostarle a que va a vivir 90 probablemente no sea la mejor apuesta. ¿Me entienden? El otro, no todo es malo. A lo mejor algunas enfermedades tienen más impacto, como lo es la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis sí es una de esas enfermedades que tienen un tratamiento que tiene un impacto positivo, pues muy rápido. O sea, la probabilidad de romperse un hueso, la cadera, la rodilla, el fémur, después de que te ponen el tratamiento, reduce significativamente. Y sobre todo cuando tienes una persona que tiene una actividad física regular o cierta actividad física, entonces andar buscando estas enfermedades con un tratamiento que sí sirve, son de esas que sí tienen un impacto positivo. A diferencia de las otras dos, que quizás estas no sean características. ¿Con qué lo vas a tamizar? Pues en el caso de la osteoporosis, con una densitometría. El beneficio lo obtenemos casi al año. O sea, la disminución del riesgo de fractura es muy importante. Entonces, hasta este momento, revisa tus consideraciones y calcula tu expectativa de vida, decide con todos estos consejos que les he dado si es que vas a someter al paciente a esa prueba o no y platícalo con él. Ese creo que es el mejor consejo que yo les puedo dar. La otra gran medida de prevención de una enfermedad en la historia de la humanidad definitivamente ha sido la vacunación, sin duda alguna. Las personas antivacunas desafortunadamente son una parte de la población y de la población médica con las cuales hay que luchar para hacerles entender que pues están en un error.
Tenemos un esquema de vacunación distinto al de otros países. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero para pagar todo el esquema completo. ¿Están de acuerdo? ¿No? Este es el esquema recomendado de la CDC, el esquema actual, en donde incluimos ahora, dentro de las primordiales, desde la juventud hasta 100 años, porque aquí dice 65 y más, o sea, 100, 105 años, al COVID, ¿no? En realidad es que la única medida que sirvió después de que empezó la pandemia fue la aparición de la vacunación. La aparición de la vacuna abrió otra vez las puertas para que pudiéramos estar sentados el día de hoy. Si no hubiera vacuna, tendríamos graves problemas. El problema ahora es que nos quieren vacunar con una cosa que está desactualizada para la primera cepa que hubo. Y no es que no te vaya a servir, pero es que no es la más circulante. Entonces necesitamos un esquema de vacunación ad hoc al momento, como sí lo es la de influenza. ¿No? ¿Cuántos de sus pacientes o de nuestros pacientes que hicieron neumonía en las épocas invernales los tratamos como bacterianas cuando en realidad lo que tuvieron fue influenza? Ahora recuerden que la vacunación en estas personas, como en cualquiera, no disminuye la probabilidad de enfermar. Lo que disminuye es la probabilidad de enfermar gravemente de la enfermedad. Te va a dar COVID, pero no te va a dar COVID grave que acabes en un hospital. O la probabilidad de que eso suceda es baja. Actualmente llegó a México y tiene mucha resonancia, es la vacuna contra el herpes zóster, ¿no? El que haya tenido herpes zóster desafortunadamente sabe de lo que le estoy hablando, la limitación de la calidad de vida, del dolor y de los días perdidos laborales verdaderamente es muy alta. Entonces, si yo tengo una opción para que no me dé tan fuerte, para que yo pueda reincorporarme a mis actividades y no me quede esa molestia crónica que es el dolor, pues hay que emplearla. La efectividad de las vacunas, desafortunadamente, debido al envejecimiento inmunológico, es menor. Por eso es que hay vacunas que hay que repetir anualmente, como pudiera ser la influenza o el COVID en estos casos, para montar una respuesta inmune que nos proteja en realidad. Porque la capacidad de montar una respuesta inmune en nuestras poblaciones es mucho menor que en las personas jóvenes. Aquí tenemos un sistema inmune simple, un sistema inmune envejecido, en la cual todas estas cosas, la capacidad para presentar los antígenos, la capacidad para presentar las células T o la capacidad para la activación de las células B disminuye. Si bien el repertorio antigénico es más grande, la capacidad que tenemos para formar nuevos anticuerpos es lo que baja. Hablando específicamente, por ejemplo, para la primera vacuna que hubo del herpes, este estudio aleatorizado que involucró a más de 38,000 sujetos que eran mayores de 60 años, porque son a quienes les da el herpes zóster, encontró que la vacunación completa, porque era un esquema doble, tienes que ponerte un refuerzo, disminuía más de la mitad la probabilidad de tener herpes zóster. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Y conforme van pasando los días después de la aleatorización, la protección todavía era mayor. De ahí que, finalmente, las consideraciones de la vacunación son: es muy segura, las probabilidades de efectos adversos son mínimos, la efectividad es notablemente alta. Consideren que hay vacunas que necesitan refuerzos periódicos porque el sistema inmunológico no es capaz de reaccionar tan eficientemente en comparación a cuando era joven. Y definitivamente, de las medidas preventivas que existen para mejorar la salud de nuestras personas mayores es vacunarlos con su esquema completo, no importa el que sea. De esta manera, los mensajes finales que quiero dejarles en el tintero son estos. El tamizaje debe de considerarse en todos. Sin embargo, hay casos en los que tendrá poca utilidad, sobre todo en esas personas que son más añosas. Considerar la expectativa de vida como el punto de partida para saber con qué lo vas a tamizar y a qué vas a tamizar. Y sobre todo el impacto que tendrás si yo te trato. ¿Cuántos años vas a vivir más con esta enfermedad si va a mejorar tu calidad de vida?
Y finalmente, la vacunación es una parte importante de nuestra práctica clínica. Vacunen a todos sus pacientes. Creo que es el mejor consejo que les puedo yo dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. ¿Tenemos alguna pregunta en el auditorio? ¿No? Adelante, Ricardo. Hola, doctor, muchas gracias. Recientemente estaba haciendo una revisión de la AGS, que justamente como para poner un punto de referencia, que mencionaban considerar, a pesar de lo que digan las guías, de un límite de edad para realizar cierto cribado, sobre todo hablando de cáncer, que si podemos poner como punto de referencia que si el paciente tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, se beneficie del cribado. Depende qué cáncer. Porque no es lo mismo el cáncer de próstata al cáncer de colon. O sea, el cáncer de próstata que tiene una cinética de crecimiento muy larga, a él sí te conviene, o sea, que tiene más de 10 años de sobrevida con él, va a ser diferente al del cáncer de colon, que son 5 años. Entonces, más bien ahí depende del tipo, cáncer específico. Gracias, doctor. Muy bien. Agradecemos al doctor Juanito García Lara, nuestro colega y que nos apoya mucho también en el curso de formación de geriatría. Y vamos a continuar. Sin antes le vamos a dar su aplauso y su regalo. Vamos a continuar con el programa. A continuación, pues, nos acompaña una de nuestras egresadas. Estamos orgullosos también de que vuelva. Ella es la doctora Erika Danae Martínez Cetina. Ella es egresada ya del programa de geriatría de entrada directa por la Facultad de Medicina. Actualmente ella se encuentra cursando la maestría en bioética en la Universidad Panamericana y bueno, es adscrita ya del Instituto Nacional de Geriatría. Ella nos va a dar su tema a continuación.